Diego, vamos a esperar unos minuticos más porque creo que algunas de las personas están terminando en la otra sesión y apenas tengamos algunos dos o tres, empezamos. Perfecto, no hay problema, Silvana. Bienvenidos a los que se están uniendo a la sesión. Vamos a dar unos minuticos mientras tenemos más invitados y empezamos en un rato. Bueno, yo creo que podemos dar inicio. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al taller. En estos momentos estamos dando como un tiempito de un minuto para que las personas terminen de eh, ingresar, pero quiero empezar presentando a Diego García. El taller es acerca de movilidad, lo vamos a hacer en español y las diapositivas van a estar en inglés. Cualquier ayuda que necesiten en traducción nos pueden escribir. El título del taller es Motores eléctricos, más de lo que parece. Y Diego García es ingeniero mecatrónico, tiene más de 7 años de experiencia en formación técnica, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos. Bienvenido, Diego, cuéntanos más de ti y la palabra es toda tuya. Hola, muchas gracias Silvana y bienvenidos a todos. Mi nombre es Diego García, como lo estaba comentando Silvana, soy ingeniero mecatrónico. Trabajo para una compañía que se llama Capta. Nosotros nos encargamos de dar servicios de capacitación y consultoría a diferentes sectores del retail automotriz y específicamente en el área en la que yo estoy enfocado, que es el área de operaciones de la compañía. Nosotros también hacemos capacitación y formación en el sector o ya en un tema que está siendo últimamente muy novedoso y está cogiendo mucha fuerza, que es el alto voltaje vehicular. Pues como ya ustedes lo han escuchado seguramente, pues en muchos de nuestros países en Latinoamérica estas tecnologías están empezando a integrarse, están empezando a llegar y a pisar con mucha fuerza y pues ya en mi experiencia he podido trabajar y dar varios cursos de capacitación en algunos países donde sus marcas automotrices están empezando a ingresar fuertemente en el sector con los primeros modelos eléctricos allí probando pues hacer una nueva apertura y un nuevo segmento de mercado. Bien, Silvana, creo que ya tenemos un público suficiente para comenzar, Sí, de entonces, acuerdo. de Enseguida. acuerdo, vamos a iniciar formalmente entonces con este taller que como les estaba comentando Silvana, su nombre en inglés es Electric Motors More Than Meets the Eye o en español, motores eléctricos más de lo que parece. Voy a compartir mi presentación en este momento. Vamos aquí. Perfecto. Bien, no sé si ya algunos de ustedes han participado anteriormente en este tipo de herramienta o en este tipo de workshop. Si no, pues igual para que pues también todos puedan estar enterados, en cualquier momento durante mi presentación o durante este taller van a tener disponibles en la parte de la derecha la barra de chat o la barra de preguntas y respuestas para que vayan haciendo allí algunas preguntas y algunos comentarios acerca de algunas actividades y algunas preguntas que les voy a estar haciendo a ustedes. Y con eso también podemos ir interactuando y haciendo este taller un poco más participativo para que no sea todo de mi parte darles una información, sino que también ustedes puedan preguntar y solucionar sus dudas
que seguramente conociendo más este tema que para muchos es novedoso, vamos a poder ver qué información interesante podemos aprender por allí. Y bien, entrando en materia con nuestro tema de la formación de motores eléctricos más de lo que parece. Cuando escuchamos acerca de motores eléctricos, que pues digamos en este momento viene siendo un tema bastante novedoso para algunos países o para algunas marcas que hasta apenas están empezando a integrar sus motores eléctricos, normalmente no se toman mucho el tiempo las marcas en detallar o dar información un poco más en detalle o más directa acerca de cómo funcionan sus motores eléctricos o qué tienen de especial o de diferente con respecto a los otros. Seguro si escuchamos mucha información acerca de las baterías y qué batería de un vehículo eléctrico es mejor que otra o que tiene mayor capacidad que otra, pero el tema de los motores eléctricos también es interesante porque también hay ciertas ventajas y desventajas de cada uno de ellos que podemos encontrarnos dependiendo del tipo de motor eléctrico que se esté implementando para ese vehículo. Bueno, ¿de qué va a tratar nuestro taller? Nuestro taller va a estar dividido en 4 secciones. Primero vamos a empezar hablando acerca de un poco de recordación acerca de los motores de combustión y qué tienen de particular o cómo se compararían estos motores de combustión, motores de gasolina o motores diésel de los vehículos convencionales. Y ahí vamos a pasar entonces a nuestros motores eléctricos y viendo cómo se diferencian los motores eléctricos en comparación con estos motores de combustión en cuanto a rendimiento y alguna información que yo podría llegar a comparar como un cliente si, por ejemplo, quiero adquirir uno de estos vehículos. En el caso de los motores eléctricos, vamos a hablar también de qué tipos de motores eléctricos existen y cuáles se utilizan de pronto en alguna que otra marca de consumo masivo del sector automotor, cuáles son los beneficios y las desventajas de estos diferentes tipos de motores y finalmente vamos a dejar una última sección de este workshop para que podamos hacer algunas preguntas que ustedes nos vayan colocando a través del chat o de la sección de Q&A durante la sesión. Empecemos en materia entonces con los motores de combustión. Como ustedes seguramente lo han escuchado anteriormente y han visto en el mundo vehicular, los motores de combustión son bastante conocidos. Ya llevamos más de 100 años con vehículos con motores de gasolina, ya tenemos más de 100 años desarrollando y mejorando una que otra tecnología del motor de combustión, pero en general la esencia de los motores de combustión se ha mantenido igual con el tiempo. A pesar de que hay tecnologías que los hacen un poco mejores para que los motores consuman menos combustible, para de pronto desarrollar un poco mejor la potencia y aprovechar sus características, la mayoría de personas ya están familiarizadas con ellos. El funcionamiento básico de un motor sigue siendo el mismo desde hace 100 años, ese no ha cambiado, no ha evolucionado mucho. Y muchas personas ya conocen cuáles son sus tecnologías, cuáles son sus beneficios. Por ejemplo, y aquí muestro algunos ejemplos que estamos allí. Muchas personas, no por decir todo el público en general, pero ya muchas personas cuando van a comprar su auto y hablan de un motor de 4 cilindros en línea, un motor V8, un motor V6, un motor boxer, un motor plano, ya saben de qué les están hablando. Ya en este momento saben que se trata del diseño del motor, que cuántos cilindros tiene y cómo están configurados o cómo están colocados. Y muchas personas ya asocian rendimiento o deportividad o bajo consumo de combustible o tipo de uso que se le va a dar al vehículo con respecto al diseño de ese motor. Es algo que ya se ha ido quedando en la mente del público en general y ya es fácilmente reconocible de alguna forma el diseño de un motor en comparación pues con el uso que se le va a dar o con el rendimiento que podría esperar de él. Asimismo, también ciertas tecnologías que tienen los motores de combustión ya son conocidas. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira la ficha técnica de un vehículo, cuando voy a un concesionario a adquirir un vehículo y pues me hablan de las características del motor, normalmente me dicen es un motor que tiene 16 válvulas, que tiene 4 válvulas, me hablan de que es un motor con doble árbol de levas en la cabeza o me dicen allí algunos acrónimos que para el público general también son bastante conocidos, porque la verdad es que prácticamente todas las marcas lo tienen, todas las marcas utilizan normalmente la misma configuración o el mismo diseño, e incluso si me hablan de un motor que solo tenga
dos válvulas o algo por el estilo, pues ya empieza a sonar extraño para las personas que son conocedoras del tema, porque finalmente pues ya estoy acostumbrado a que en todos los vehículos actuales cuento con la misma tecnología. Y finalmente, incluso quienes son aún más conocedores del tema y que tienen allí una mayor conocimiento sobre el área técnica y sobre de pronto cómo funciona un motor de combustión, incluso pueden llegar a entender cómo funciona un ciclo de un motor de combustión y pues cuál es ese funcionamiento allí como interno que produce o que genera que pueda tener o desarrollar esa potencia en determinado motor. Asimismo, en el caso de los motores eléctricos también tienen ciertos estándares de tecnología o ciertas configuraciones que son genéricas o que son, llamémoslo, muy parecidas entre el desarrollo de todos los diferentes modelos o configuraciones que puedan haber, pero también hay diseños particulares que pueden llegar a tener ciertas ventajas y desventajas y aprovechar mejor ese funcionamiento del motor para desarrollar su torque o desarrollar su potencia en función de las capacidades y del uso que se le vaya a dar a ese vehículo. ¿Qué sucede? Que al igual que en el caso de los motores de combustión, como las personas saben que pues, hay muchas tecnologías y que tienen todo cierto parecido y cierto funcionamiento similar, no hay como tal un mejor motor que los demás, sino que la selección de este motor siempre depende del uso que le vaya a dar el conductor y de lo que él necesite pues desarrollar o el uso que le vaya a dar a su vehículo y asimismo también pues del presupuesto, por supuesto. Hay que hablar también pues de los costos que están relacionados allí que pueden llegar a incrementar los costos del vehículo. Y en nuestro caso, pues entrando en materia con los motores eléctricos, ahora sí, los motores eléctricos también existen de muchos tipos y formas. Al igual que con los motores de combustión, la selección también depende de las necesidades de lo que yo quiera desarrollar con mi vehículo y muchas marcas están invirtiendo sus recursos y su investigación para poder ver cuál motor les funciona, no se quedan con el mismo diseño de motor y siempre van tratando como de evolucionar y de cambiar para ver qué otros distintos diseños o combinaciones les pueden llegar a funcionar en un futuro. En esta slide les estoy dando un resumen de los diferentes tipos de motores eléctricos que existen. No se preocupen, no tenemos que aprendernos todos. Ya ahora vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos y cuáles son sus principales diferencias. A nivel general, hablemos de la primera diferencia, la primera clasificación que podemos llegar a encontrar con un motor eléctrico. En la parte de arriba, ustedes se dan cuenta que tenemos pues, los motores eléctricos y existen motores eléctricos que trabajan con corriente continua o DC o direct current y motores que trabajan con corriente alterna o AC. Esa es como la primera gran clasificación general que podemos llegar a encontrar. Sin embargo, pues también cuando hablamos de un motor eléctrico, es importante hablar pues de esa configuración general que yo me puedo encontrar o el diseño que tiene todo motor eléctrico sin importar como el tipo que pudiera llegar a ser, sino más como la configuración a nivel general, las partes que puede llegar a tener cada motor. Entonces, les voy a mostrar dos partes de este motor, pero la parte 1, la parte 2 y la parte 3 no están numeradas, no están escritas con las palabras en texto, están numeradas. Entonces les voy a pedir que por favor, si ustedes a través del chat ya las conocen o ya han escuchado de pronto cómo se podrían llegar a llamar esas partes del motor, me vayan escribiendo por allí cuál sería la parte 1, la parte 2 y la parte 3, el nombre de esas componentes de un motor eléctrico cualquiera. Empecemos entonces con los componentes de la derecha y de la izquierda. En la parte de la derecha y de la izquierda podemos ver la carcasa o la cubierta de ese motor eléctrico. Normalmente esa cubierta del motor eléctrico hace parte de o se considera en el diseño del motor eléctrico también para cubrir temas de espacio o de diseño que yo pudiera llegar a tener y tiene integrada la conexión con la salida de potencia o pues básicamente todo el mecanismo o el sistema que va a mover las ruedas del vehículo. Pero también tenemos un poco más a la izquierda ese componente que en alemán está allí escrito como Motorgehäuse, y este componente viene siendo una especie de carcasa que va por dentro del motor, por la cual se pasan diferentes conductos de refrigeración para ayudar a mantener refrigerado ese motor eléctrico.
Como les decía, es parte de los componentes de diseño general que cualquier tipo de motor eléctrico pudiera llegar a tener. Pero asimismo, también tenemos componentes allí en el interior, que veo que aquí ya me están colocando por el chat cuáles son esos nombres de esos componentes. ¿Ok? Veo que por allí nos colocan que el componente 1 es el rotor. Efectivamente, el rotor, como su nombre lo dice, rota y es la parte del motor eléctrico que gira, que se está moviendo. Ese componente que tenemos allí con el número 1, el rotor. Entonces, sería la parte que está rotando, la parte que está girando. Pero con el número 2 tenemos un componente que no rota, un componente que se queda quieto, que se queda estático. No sé si con ese nombre de estático les suene por allí que haya algún nombre de un componente eléctrico que no se mueve, que está estático todo el tiempo, o exactamente el estator. Entonces, a nivel general, digamos que para que un motor eléctrico pueda funcionar, tenemos dos componentes principales. Un estator, que sería ese que tenemos con el número 2, que está estático, que no se mueve, y un rotor, que está con el número 1, que ese sí va rotando y que sí se mueve. Y con el número 3 tenemos allí ciertos embobinados, exactamente, muchas gracias por allí en el chat que me están colocando, el número 3 serían los embobinados de ese motor, que son los que están básicamente generando el campo magnético. Ya esto les mostraré un video a continuación para entenderlo un poco más. Están generando el campo magnético que puede ayudar a producir el movimiento de ese motor eléctrico. Entonces, bueno, ya sabiendo que existen estos dos componentes principales para cualquier tipo de motor eléctrico, no importa su diseño, que son el estator que está estático y el rotor que se mueve o que gira o que rota, retomemos esta denominación, esta clasificación general de los diferentes tipos de motores eléctricos que podrían existir. Vimos que allí en el árbol lo primero que salía era que podíamos tener motores de corriente continua, de corriente directa y motores de corriente alterna. Sí, seguramente de pronto, o tal vez ustedes hayan escuchado por allí en la historia que hace muchos años, cuando se estaba desarrollando o cuando se estaba investigando acerca de la corriente eléctrica, habían como dos tendencias generales, una representada allí por Nikola Tesla desarrollando la corriente alterna, una por la contraparte Thomas Edison enfocándose en la corriente continua, y cada uno hablaba de sus diferentes ventajas y desventajas y cuál iba a ser como la tendencia para todas las tecnologías del futuro. Pues asimismo, realmente en la actualidad, cuando hablamos de motores eléctricos, pues también hay diferentes tipos de motores eléctricos. Hay unos que funcionan con corriente continua y hay unos que funcionan con corriente alterna. Y pues si llegamos a hablar de cuál llegaría a ser más útil que otro para específicamente la propulsión de un vehículo eléctrico, la realidad es que los motores de corriente continua no se usan para la propulsión de un vehículo eléctrico. Sí tenemos motores de corriente continua en un automóvil, sí tenemos motores de corriente continua para otras aplicaciones. En el caso que les estamos mostrando en pantalla, por ejemplo, el motor de la izquierda es el motor de un elevalunas o de un elevavidrios para subir los cristales de las ventanillas. El motor de la derecha es un motor para una bomba de agua o una bomba de refrigerante en el sistema de refrigeración del vehículo, que sí ayudan a diferentes funciones del vehículo, se están utilizando por allí en ciertos sistemas, pero no funcionan con alta tensión o no funcionan con alto voltaje. Son motores, digamos, más pequeños, más sencillos para una que otra aplicación de una función específica determinada para el vehículo. Cuando hablamos de la propulsión, es decir, del motor eléctrico que está moviendo las ruedas, realmente en la industria lo que se utilizan son los motores eléctricos de corriente alterna. Estos motores eléctricos de corriente alterna, asimismo, también tienen una clasificación en la que podemos ver dos como tipos o estilos de diseño o de funcionamiento de ese motor, dependiendo de cómo interactúen por allí los campos magnéticos en el interior del motor. Es decir, en otras palabras,
cómo interactúen ese estator que está quieto en la parte exterior y ese rotor que se está moviendo en la parte interior. En función de cómo se comporten ellos y de si están como sincronizados o no entre sí, tenemos dos clasificaciones de motores eléctricos. Los que están en la izquierda, que son los motores síncronos, y los que están en la derecha, que son los motores asíncronos. En el caso de los motores asíncronos, y vamos a hablar primero de ellos antes de pasar a los motores síncronos, que si se dan cuenta tienen más como clasificaciones o derivaciones o subtipos diferentes. En el caso de los motores asíncronos, son los motores más sencillos. Digamos que cuando salieron los motores, los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos, los motores asíncronos fueron los primeros que se empezaron a utilizar, los primeros que se empezaron a desarrollar e integrar allí en la industria automotriz, y tienen también sus ventajas y sus desventajas, pero pues son como la base desde la cual empezaron a construir estos motores eléctricos, donde se empezaron a desarrollar los motores eléctricos. Voy a compartirles un video. No he probado en este momento si el video va a verse bien. Les voy a pedir que por favor, si no se llegara a ver bien cuando lo reproduzca, me lo comenten allí a través del chat para compartirlo de forma diferente y que lo puedan ver. El video no tiene audio, no se preocupen por eso, solamente lo voy a empezar a reproducir y ahí se debería estar viendo para que por favor, como les decía, me confirmen a través del chat que se ve perfecto. Listo, gracias Silvana. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo del motor básico. Como les decía, el motor asíncrono, que fue el primer motor que se empezó a desarrollar en la industria automotriz. Tenemos en los motores asíncronos dos componentes principales que ya les había mostrado. El estator, que está estático en la parte exterior, que no se mueve, y el rotor en la parte interior, que es el que gira y el que produce ese movimiento del motor. Si nos vamos primero al estator, al componente estático que no se mueve, ese componente estático ya tiene integrados unos embobinados, que por allí en el chat nos habían colocado el nombre de ese componente también que va conectado o que va integrado en el estator. La función principal de esos embobinados es generar un campo magnético, y ese campo magnético va a ser la fuerza que va a permitir que el motor eléctrico se pueda mover. Para no entrar tanto al detalle de la parte técnica de cómo funciona esto y hacer una explicación un poco más sencilla de lo que realmente hace un estator, el estator él tiene ya conectados o ya tiene enrollados previamente unos embobinados que ya se han construido desde el diseño y que van rodeando todo el exterior de ese estator. Y en el momento en el que el estator empiece a recibir una alimentación de una corriente eléctrica, se va a producir un campo magnético dentro de ese estator que se va a estar moviendo. Y eso es lo interesante que podemos llegar a tener con el estator. Mientras que el estator está quieto, el estator no se mueve, los embobinados están en una posición fija, por el efecto físico que ocurre allí cuando se pasa una corriente alterna por los embobinados de ese estator, se produce un campo magnético que sí se está moviendo y que en el caso de una corriente alterna, todo el tiempo ese campo magnético, esa fuerza está girando o está moviéndose, está produciendo un movimiento rotativo allí en el interior sin que el estator o los embobinados se tengan que estar moviendo. Ellos están quietos en esa posición. Lo interesante acá es que como ya tengo un campo magnético giratorio que está rotando dentro de ese estator, ahora tengo que conectarlo o tengo que integrarlo de alguna forma con mi rotor para que mi rotor interactúe con ese campo que ya está girando y pueda girar también y hacer que el rotor, por ende, se empiece a mover. Entonces, ¿qué sucede con el estator? Con el rotor. Y pues aquí ya entrando un poco en materia de un poco una parte física resumida de lo que hace acá. En el caso del rotor, en un motor de inducción, lo que yo necesito, lo que quiero que esté sucediendo con este rotor, es que el rotor interactúe con el campo magnético del estator que ya estaba girando, que ya se estaba moviendo, y use ese campo magnético para generar movimiento también.
por un fenómeno físico que ocurre aquí dentro de los rotores, cuando un campo magnético se aplica sobre este rotor, dentro de este rotor, el rotor empieza o se empieza más bien a inducir una corriente eléctrica dentro de ese rotor que no está conectado a ninguna fuente de electricidad ni nada. El campo magnético del estator le induce una corriente a ese rotor y ese rotor usa esa fuerza de esa corriente eléctrica para girar o para moverse. Entonces se interactúan por allí unos fenómenos físicos y el campo magnético del estator que está en el exterior hace mover al rotor en la parte interior sin que el rotor necesite algún tipo de imanes de campo magnético en el interior o de conexión eléctrica. No necesita nada. Básicamente, el rotor está desconectado de cualquier fuente de energía eléctrica y cuando recibe el campo magnético del estator, se induce dentro de él una corriente eléctrica que produce que se mueva ese rotor. Por eso estos motores se denominan como motores de inducción, porque el rotor no está alimentado eléctricamente o no tiene unos imanes allí con un campo magnético, digamos, como ya puesto de antemano, sino que ese campo magnético está induciendo esa electricidad dentro del rotor y es la que hace que se mueva. Entonces, básicamente el estator hace todo el trabajo acá. Es el único elemento que se está alimentando. Estos motores fueron los primeros, como les decía, que se empezaron a desarrollar en la industria automotriz y teníamos allí nuestros motores de inducción que son asíncronos. Ahora hablemos de un motor síncrono. En el caso de los motores asíncronos, como el de inducción que teníamos anteriormente, teníamos un campo magnético en el estator que sí se mueve y ese campo magnético induce esa corriente eléctrica dentro del rotor y lo hace mover, pero pues no está sincronizado. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el rotor no se mueve a la velocidad que se debería mover de acuerdo a la velocidad como está rotando ese campo magnético del estator. En el caso de un motor síncrono, sí. En el caso de un motor síncrono, lo que necesitamos es que si yo ya tengo un campo magnético en el estator que ya está rotando, que está girando, necesito que ese rotor se mueva a la misma velocidad de ese campo eléctrico y que estén sincronizados entre sí, que se empiecen a mover al mismo tiempo. ¿Cómo se logra esto? Existen diferentes tipos de configuraciones o de diseños, pero básicamente lo que necesito es, ya tengo mi campo magnético del estator que se está girando o que está moviéndose. Eso no cambia, eso sigue siendo igual en cualquiera de los dos motores. Pero ahora, dentro de mi rotor, ahora sí necesito tener un campo magnético previamente allí. A diferencia de los anteriores, que como les había comentado, no tiene ningún campo magnético adentro, se induce cuando empiece a girar o cuando empiece a recibir esa alimentación en el estator. El rotor sí. El rotor tiene que tener de alguna forma un campo magnético estático, un campo magnético fijo, un campo magnético que no cambie, y ese campo magnético necesito que se enganche con el campo magnético del estator que ya estaba girando para que todo gire exactamente al mismo tiempo y empiecen a moverse sincronizados. Esa es la gran diferencia entre un motor asíncrono y un motor síncrono. Para no entrar en detalle de cómo lo están haciendo básicamente, existen diferentes formas y los fabricantes están siempre buscando una forma de generar este campo magnético o de tener un campo magnético constante dentro de ese rotor y que ese campo magnético constante se pueda enganchar con el campo magnético del estator y hacer un movimiento sincronizado. Existen diversas formas, las veremos a continuación. Lo puedo hacer a través de imanes fijos que ya estén metidos o integrados dentro del rotor y que ya tengan un campo magnético constante. Existen otros motores que no utilizan imanes, que lo que utilizan son unos embobinados, como este que se alcanza a ver en el dibujo, y estos embobinados son los que generan el campo magnético constante, y bueno, digamos que los diseños ya dependerán de cómo quiero llegar a tener ese campo magnético constante en el interior. Bueno, pues como les decía, el misterio realmente está en el rotor. El estator ya vimos que realmente tiene su campo magnético que está girando o que está rotando siempre de manera continua
que está relativamente fijo, que está relativamente ya diseñado o previamente concebido, pero en el caso del rotor sí necesito para un motor síncrono ver cómo hago para generar un campo magnético fijo o constante allí que pueda interactuar con el campo magnético del estator y producir el movimiento. Los fabricantes ya han invertido tiempo por allí pensando cómo poder hacer ese accionamiento del campo eléctrico del rotor. Como les decía en un ejemplo anterior, lo pueden hacer a través de imanes, imanes que ya están fijos, que ya están instalados de forma permanente dentro de ese rotor. Lo pueden hacer a través de embobinados allí en el rotor, que cuando se conecten a través de un sistema o de un mecanismo de escobillas generen ese campo magnético, o algunos incluso van un paso más allá y van pensando en diseños diferentes de cómo poder de pronto con la forma del rotor aprovechar ese campo magnético mejor y poder llegar a dejar todo ese sistema sincronizado. En las imágenes que estamos viendo en la derecha tenemos diferentes estilos o diferentes de diseños de ese rotor que estamos viendo, digamos, como desde la parte exterior del rotor que está acá. Diferentes marcas tienen sus diferentes diseños. Esas ranuras que ustedes ven en el caso de la primera imagen de arriba a la izquierda del Prius 2003 son las ranuras donde en teoría colocaría los imanes fijos que van a encargarse de proporcionar el campo magnético permanente dentro de ese rotor, pero también puedo tener otros diseños especiales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, miremos una imagen como este Prius 2010, en la que pareciera que los imanes afuera van como inclinados en forma de V, y adentro tengo otros espacios, otras ranuras, otros compartimientos. Y ya en el caso de mirar, por ejemplo, el Nissan Leaf, que está abajo a la derecha, tengo otro diseño completamente diferente con otras ranuras u otros espacios para colocar allí mis imanes permanentes o mis imanes que estarían colocados en una posición fija. Y en el interior otro diseño particular que vamos a ver qué puede estar haciendo allí el fabricante con esto. Entonces, nuevamente, para hacer una recordación de todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Ya tenemos un estator. El estator normalmente, pues digamos que ya está fijo, digamos que sí tiene una que otra variación en el diseño, pero en general el estator es el mismo para los diferentes tipos de motores eléctricos, es el que está fijo. Ese estator es el que tiene los embobinados, el que genera el campo magnético que va girando, que va moviéndose, rotando todo el tiempo, ese ya está previamente concebido. Y en el rotor vamos a jugar con los diseños para hacer que ese campo interactúe con el campo de afuera. En los motores de inducción, como yo no tengo ese campo magnético fijo adentro, sino que se induce el movimiento gracias al campo eléctrico del estator, pues no van a ir sincronizados, van a estar un poco como descoordinados entre sí, y esa descoordinación va a producir un patinamiento por allí que lo que va a impedir o va a hacer o generar es que pues como que tenga allí unas pérdidas y no sea tan eficiente ese motor. En el caso de los motores que son sincronizados, yo quiero reducir al mínimo esas pérdidas. Quiero no tener pérdidas o no tener ningún tipo de patinamiento, ningún tipo de ineficiencia en ese diseño del motor. Hay algunos motores experimentales, ya para entrar como a este tercer tipo de motores eléctricos que yo podría tener síncronos. Hay algunos motores en los que están probando diseños que ni siquiera tienen imanes dentro del interior del rotor y tampoco tienen embobinados dentro del interior de ese rotor. Son unos diseños allí particulares como este que estamos viendo aquí abajo a la derecha con la letra F, y ese diseño es bien particular. Si ustedes se fijan en el rotor que está allí mostrado en la imagen, tiene como ciertas ranuras como en forma de U que van diseñándose hacia abajo. En esas ranuras no hay imanes y tampoco hay embobinados, como lo estábamos diciendo anteriormente. Y lo que estoy tratando de hacer con ese diseño es que por la misma forma que tiene el rotor, el campo magnético que ya hayamos hablado, que el estator lo tenía y que eso ya estaba diseñado, ese campo magnético trate de interactuar como con esos caminitos o con esos diseños del rotor y hacerlo mover.
algo similar a lo que tenemos con los motores de inducción asíncronos. Pero la gran diferencia es que el diseño de esos patrones o de esos caminos que tiene el rotor está concebido para que se sincronice con el campo magnético del exterior del estator y pueda moverse de forma sincronizada. Diferente al de inducción que vimos anteriormente, que pues sí, tengo mi diseño allí, tengo mi rotor allí como ya previamente diseñado con esa forma como de jaulita que vimos, pero ese no se movía sincronizado. Este sí. Este tercer tipo de motores especiales que tenemos allí son los que se conocen como motores de reluctancia o reluctance machines o reluctance motors. Y estos motores de reluctancia en este momento están en fase de investigación, es decir, todavía no hay o no he encontrado algún dato de algún fabricante de vehículos eléctricos que los use ya de forma o aplicaciones ya más masivas para diferentes vehículos, para clientes, porque tiene allí sus ventajas, me ahorro imanes y me ahorro muchas cosas en la construcción, pero también tiene sus desventajas que vamos a ver a continuación. Entonces, hablemos de esas ventajas y de esas desventajas que podemos llegar a encontrar en los diferentes tipos de motores eléctricos. Primero, hablemos de los motores iniciales, que ya les había mencionado al inicio, los de inductancia, los primeros motores que se empezaron a utilizar en los vehículos eléctricos o los motores asíncronos de inducción. Esos motores asíncronos, como les había comentado, pues son relativamente sencillos o más bien son económicos de fabricar. ¿Por qué? Porque el rotor no tiene nada especial por dentro. Recuerden que el rotor, como no tiene ningún campo magnético adentro, pues no necesito imanes, no necesito bobinados con escobillas, no necesito nada. El rotor es simple, es sencillo, ya tiene su construcción como definida. Son relativamente fáciles de controlar, pero pues la gran desventaja que encuentran es que pues al ser asíncronos tengo una ineficiencia por allí, es decir, tengo un patinamiento. En otras palabras, el campo magnético del estator se mueve a cierta velocidad, pero el rotor del interior se mueve más lento y se pierde parte de la energía que estoy incluyendo allí. Pues esa eficiencia de ese motor de inductancia no es tan buena en comparación con la eficiencia o con la velocidad a la que puede llegar perdón, con la sincronía que puedo llegar a tener con un motor síncrono. En los motores síncronos, pues también tengo mis ventajas. Tengo motores síncronos de imanes permanentes, como están aquí a la parte de la derecha en la segunda columna. Recuerden que los imanes permanentes son parte del rotor. El estator ya habíamos hablado de que ese es básicamente el mismo para cualquier tipo de motor. Esos imanes que van en el interior ya generan mi campo magnético previamente definido. Lo tengo allí en el rotor colocado, pero también tienen sus desventajas porque resulta que, no sé si de pronto ustedes lo hayan escuchado o lo hayan visto en algunas noticias acerca de vehículos eléctricos, los imanes permanentes que utilizan allí en los motores eléctricos de imanes permanentes no son tan fáciles de fabricar debido a que los materiales de los que están hechos son unas tierras raras que generalmente se producen en Asia y pues no son tan fáciles de conseguir, son costosos y pues al final digamos que hay ciertos problemas allí en la logística de fabricación para llegar a tenerlos. Entonces son bastante eficientes, bastante buenos, pero pues no son tan económicos de fabricar y pues para los fabricantes no es ciertamente un negocio rentable tener muchos motores eléctricos a futuro concebidos todos con imanes. También tengo la otra opción, en la cuarta
Uy, no sé qué sucedió. ¿David me escucha? Hola, Diego, ¿me escucha? Sí, David, no sé qué sucedió. Creo que hubo un Me, pequeño fallo de conexión con nuestra moderadora y no sé si a ti también se te cayó el internet en ese mismo instante. sí, me sacó, o sea, me estaba hablando, pero me sacó en este momento. Hola, qué pena, ya volví. No sé si Sí, me escuchan. Sí, te sí, te escuchamos, escuchamos, Silvana. Silvana. Ay, gracias. Ay, ya se acabó la sesión. Diego, ¿pudiste terminar la conferencia, el taller o se te cortó? Estaba cerrando prácticamente, estaba en el último slide de conclusiones. Ah, bueno, si quieres lo que podemos hacer es también enviarles a los participantes, digamos que esas últimas conclusiones y darle las gracias por participar allí. Sí, sí, no hay problema por eso, Silvana. Nada más pues quería confirmar porque habían unas preguntas ahí abiertas. Igual ya David e Iván me estuvieron ayudando a responderlas a través del chat. Pero pues como no sé qué pasó realmente, o sea, no sé si fue que la sesión se agotó el tiempo o desde antes me dio la impresión de que me había sacado, desde antes de que fueran las 10 de la mañana. Pero sí, no hay problema. De mi parte les puedo enviar esta parte de las conclusiones y la presentación para que lo puedan ver. Listo, gracias Diego también por tu participación y también te invitamos a que puedas estar en los diferentes otros talleres y conferencias y cualquier inquietud que tengas o participación también nos puedes hacer, nos puedes compartir. Perfecto, Silvana. Listo. Esta presentación te la enviaría a ti o al equipo de ABAPA para que ustedes la compartan con las personas que Sí, estén al equipo de conectadas, ABAPA, ¿cierto? sí, al Ok, equipo de ABAPA, claro que sí. Muchas gracias Diego y listo. A David también. ustedes. Bueno, Bueno, que tengan un bonito día y nos estamos viendo en las otras sesiones. vale, hasta luego.